Qué bueno es poder compartir una vez más con ustedes. Es una bendición, un privilegio y una responsabilidad grande compartir con ustedes hoy, compartir la palabra que el Señor me ha dado. Pero antes de comenzar y continuar con el tema de la semana pasada, vamos a orar, vamos a presentar este momento en las manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de poder recibir tu palabra, de poder escuchar tu voz a través de la palabra. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros hoy y que la revelación que tienes para nosotros sea una fresca y que nosotros podamos multiplicarnos con este mensaje que nos vas a dar hoy. Te damos las gracias una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el tema de la multiplicación. Y lo interesante de la multiplicación es que no es opcional. Hay que hacerlo. Jesús le dijo a los discípulos, y esto lo podemos encontrar en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesús a los discípulos, la gran comisión. Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra, y nos envía a nosotros como agentes multiplicadores, a que así como Él hizo con los discípulos, nosotros tenemos que hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a que guarden sus enseñanzas. ¿Por qué guardar sus enseñanzas? Porque es un ciclo, y así yo me multiplico, ellos se multiplican y así por el estilo. Desde el inicio del año hemos usado la parábola de los talentos, donde a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. ¿Y por qué digo que la multiplicación no es opcional? Porque en este pasaje nos presenta eso mismo. Dice que el patrón le entregó sus bienes, no les dijo que iba a regresar, no les dijo qué tenían que hacer con los bienes, simplemente le dio los bienes y ya. Ahora, el que tenía 5 automáticamente multiplicó 5 más. El que tenía 2 multiplicó 2 más. Sin embargo, el que tenía 1 tuvo miedo y lo escondió. La actitud de los primeros 2 era de multiplicarse, y ellos recibieron su recompensa. El que no hizo nada, no solamente se lo quitaron lo que tenía, sino que lo echaron a las tinieblas de afuera. Multiplicando el reino. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué el reino? Porque a eso fue lo que vino Jesús. Desde un inicio, Jesús dijo que había venido a predicar que el reino se ha acercado. El reino se ha acercado, arrepentíos y creer. Ok, muy bien, anotado. Ahora, ¿cómo entonces predicamos ese reino? Yo me refería en la semana pasada a un reino que está patas arriba. ¿Por qué patas arriba? Porque nuestra humanidad no hace sentido. Jesús vino a sonsacar realidades, vino a moverle la alfombra a la gente. Él vino a confrontar estructuras, esquemas, costumbres, y nosotros no entendemos a veces, no entendemos el reino porque estamos tan amarrados
a lo que está aquí en la tierra, a nuestra realidad humana que no entendemos. Recuerden lo que mencioné la semana pasada, que dijo Pablo, que no nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que ser transformados. La sociedad de hoy cree en un sistema de recompensas. Uno trabaja y luego cobra su quincena, y así por el estilo. Pero el sistema de recompensas que nosotros conocemos no encaja en el sistema de recompensas del cielo, del reino. Y les voy a dar unos ejemplos. Jesús confrontó a las multitudes, a la gente, confrontó a los maestros de la ley y confrontó a los discípulos. Y en numerosas ocasiones a la multitud le dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados quiere decir felices. ¿Felices por qué? Gozaos y alegraos, porque su galardón es grande en los cielos. Piense en lo mucho, en lo que muchos pensaron. Muy bien, ok, es grande en los cielos, pero ¿por qué me debo alegrar si mi problema está aquí en la tierra? Tal vez eso es lo que pensaban muchos de los que escuchaban. Eso era un reto para ellos. Y es un reto para nosotros. Ahora, Jesús era experto confrontando a los fariseos. Él comenzaba con frases: habéis oído. Le decía una cosa de la ley y luego decía: pero yo les digo. Por ejemplo, habéis oído ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que si le dan en una mejilla, pongan la otra. ¿Por qué? Y los fariseos estaban siendo confrontados. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús no estaba quitándole méritos a la ley. Jesús estaba diciéndole que no es suficiente llegar hasta ahí. Hay algo más que debemos hacer. Y ahí es donde ellos fallaban, en mantener la ley, mantener ese set de estructuras y ya. No había nada más, mientras que Jesús le decía: la ley es un punto de partida para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Confrontó a los discípulos. Yo recuerdo en este pasaje donde hay dos discípulos discutiendo que quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda de Jesús, y Jesús le dijo: el último será primero, el primero será el último. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por mi causa y por la causa del evangelio la salvará. ¿Cómo hace eso sentido cuando lo pensamos en la carne? ¿Cómo hace sentido? ¿Cómo podemos entonces predicar un evangelio, un reino que el mismo Pablo dice que es locura para el mundo? Vamos a retomar ahora el versículo que leímos la semana pasada, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vamos a volver a desmenuzar este pasaje, pero esta vez lo vamos a aplicar al tema de hoy, un reino patas arriba y cómo vamos a predicarlo. Algo que Pablo nunca dejó de hacer fue predicar su experiencia con Jesús. Algo interesante, y se los dejo de tarea para que lean en Hechos, en la historia de Pablo, que cada vez que Pablo estaba enfrente de las personas que lo estaban persiguiendo, sea cualquiera de los tribunales donde él compareció, él pedía un momento para compartir su experiencia. Y ahí él le hablaba a todos de cómo fue que él conoció a Jesús. Y yo me imagino que él pensaba: si yo voy para la cárcel, de camino al bote les predico. Y así debemos ser nosotros. De camino a lo que sea, les predicamos. Pero, ¿y si no sabemos cómo empezar? Bueno, Filipenses 4:8 nos va a dar una guía de 8 pasos, 8 puntos importantes
que debemos tomar en consideración que debe incluir nuestro mensaje. Tiene que ser un mensaje verdadero, honesto, justo, puro, amable. El mensaje tiene que tener un buen nombre o ser sobre un buen nombre, tener virtud y que sea un mensaje sobre algo digno de alabanza. Vamos al primer punto. ¿Cómo puedo predicar la verdad? ¿Cómo mi mensaje puede ser verdadero? La semana pasada hablamos que si Jesús nos decía que Él es el camino, la verdad y la vida, es porque podemos estar expuestos a un camino falso, que no se basa en la verdad y lo que produce es muerte. Jesús oró por sus discípulos diciendo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando una persona tiene un caso en la corte, le piden el testimonio y lo primero que le preguntan frente a la Biblia es: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y la persona lo jura. Y esta semana yo reflexionaba sobre dos tipos de mentira. La primera es lo que se dice que no es correcto. Y el segundo tipo de mentira es cuando se oculta algo que es verdad. Es lo mismo. Cuando no se dice la verdad o cuando se oculta deliberadamente la verdad. Ambas son mentiras. Por eso es que el sistema judicial está tan corrompido, porque le dicen a los testigos: no contestes nada que no te pregunten. Pero la palabra que nos dice, estos dos versos bien clave en Gálatas y en Apocalipsis. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, luego de esa advertencia, ¿cómo predicamos la verdad? Tenemos que empezar por Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñando la palabra día y noche, todo el tiempo, para ver si estas cosas eran así. Es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. Los libros de referencia son buenísimos, pero nuestro punto de partida siempre tiene que ser la palabra. Y la palabra de verdad es Jesucristo. Y el primer paso para predicar un reino patas arriba es escudriñar las Escrituras. Ahora, segundo punto, ¿cómo la honestidad nos ayuda a predicar el Evangelio? La semana pasada mencionamos que honestidad tiene que ver con rectitud. Mencionamos al salmista cuando dijo que bueno y recto es Jehová, quien enseña el camino a los pecadores. ¿Okay? Hablamos de que la honestidad y la verdad van de la mano. ¿Por qué? Porque mi honestidad o falta de honestidad habla de mi carácter. Vamos a regresar al ejemplo del tribunal con justicia. Una de las estrategias de la defensa del Estado es cuestionar la integridad del testigo. Si ese testigo es encontrado falto de honestidad o integridad en algún momento de su vida, su testimonio va a ser cuestionado. Ahora, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. ¿No tienes una Biblia en la mano? Ok, no hay problema. ¿No recuerdas un versículo al momento? Está bien, no hay problema. ¿Qué está predicando tu persona? ¿Qué está predicando tu carácter? Recuerden lo que les preguntó Jesús a los discípulos. ¿Quiénes dicen que soy? Yo les pregunto a ustedes y me pregunto yo a mí mismo.
tendremos la misma seguridad de preguntarle a cualquier conocido, ¿quiénes dicen que soy? Haga el ejercicio y pregúntale al que está al lado suyo, ¿quiénes dicen que soy? Pregúntese usted mismo, ¿quiénes dicen que soy? Salomón dice que hablar mucho conduce al pecado. ¿Cómo nuestras acciones pueden predicar el Evangelio? Podemos comenzar con lo que nos dijo el apóstol. No estemos afanados, no nos estresemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Acción. Hay una acción, algo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos predicar un evangelio que nos dice que no estemos estresados, que confiemos en Dios mientras le damos gracia y cuando viene el problema andamos como gallinas descabezadas, corriendo por todos lados? ¿Cómo podemos predicar un evangelio así? Nuestra honestidad se ve comprometida cuando con la boca decimos algo, pero nuestras acciones dicen otra cosa. El ejemplo es seguir a Jesucristo. Desde un inicio, desde el principio, su mensaje nunca cambió. Yo vine aquí a predicar el reino. El reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Desde un inicio hasta el final. Siempre preguntó lo mismo. ¿Quiénes dicen que somos? Punto 3. ¿Cómo predicar un evangelio de justicia? Como dije la semana pasada, la justicia es un término del cual se abusa constantemente. Algo que no se puede hacer es utilizar la Biblia para empujar una agenda, menos una agenda personal. La palabra de Dios es la voz de Dios. Y por consiguiente, la justicia de Dios escrita. Nosotros, los que tenemos hijos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero siempre va a haber uno que es el enforcer. Es el hijo que va a querer reforzar la disciplina en la casa. Y yo tengo que decir en su momento, ¿sabes qué? Déjame a mí ser el papá, yo me encargo del resto, ¿ok? Y algo que es muy serio es que la justicia comienza dejando que Dios haga la obra. Uno puede decir, pero es que esa persona está bien mal. Esa persona, mira lo que está haciendo. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Dejemos que Dios sea Dios. Busquémoslo a Él, busquemos a su justicia. ¿Y saben qué? El resto va a caer en su sitio. Yo les voy a dar una noticia muy buena. Predicar un reino de justicia, el reino de la justicia de Dios es predicarles sobre el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y dejar que Él se encargue del resto. Ya nosotros predicamos, ya nosotros hicimos nuestra parte. No es nuestra responsabilidad transformar a la gente. Aún el mismo Pablo se consideraba imperfecto. Él decía, no es que yo lo haya alcanzado, pero ¿saben qué? Yo me enfoco en ir a la meta. Yo sigo a la meta. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que ya lo tengo todo, sino que yo me enfoco en la meta. Para predicar un reino patas arriba, no podemos hacerlo basado en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Recuerden que nuestra justicia está amarrada a nuestra carne. El año 2020 nos ha sorprendido con muchas cosas interesantes. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una pelea de quiénes son los que están correctos, quiénes son los que están incorrectos, y saben que siempre van a estar peleando, porque uno va a decir que uno está mal, el otro va a decir que el otro está mal, y nadie dice que el otro está bien. ¿Por qué? Porque están basados en su justicia, en su opinión.
Y no podemos predicar un reino basado en nuestra justicia porque nuestra justicia no es la que gobierna el reino de Dios. La gracia y la misericordia son producto de la justicia de Dios. ¿Por qué digo eso? Y es lo que debemos predicar. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos un regalo que no merecíamos. Por la misericordia de Dios, nosotros no tenemos un castigo que merecimos. Y esa es la justicia de Dios. Prediquemos un evangelio puro. ¿Cómo podemos transmitir la pureza a otros? Y este es otro punto del cual nosotros no necesariamente tenemos que hablar. Nuestros actos van a hablar por nosotros. No solamente lo que sale de nuestra boca, sino lo que permitimos entrar por nuestros oídos. Uno podrá decir, pero yo no hago chistes picantes. Sí, pero tampoco hacemos nada por evitarlo o por pararlo. Disculpe. Algo interesante es que hoy en día, se han mezclado el chisme con el informe noticioso. Y saben que eso contamina la información. De la misma forma, cuando pensamos en predicar el evangelio, estamos predicando un evangelio que está lleno de nuestras opiniones. O estoy predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Muchas veces escuchamos el término puro para referirnos a una conducta sexual, pero la pureza va mucho más allá de eso. Jesús confrontó a los fariseos, porque ellos a su vez estaban cuestionando que los discípulos no cumplían con una tradición de lavarse las manos cuando iban a comer. Sin embargo, Jesús le dijo, ustedes se preocupan por lo que entra al cuerpo. Sin embargo, lo que está dentro del cuerpo, lo que entra al cuerpo eventualmente va a ser desechado de forma biológica, más lo que está dentro de nosotros contamina más que lo que entra al cuerpo. La palabra es como una fuente. No puede salir agua fría y agua caliente a la misma vez. No podemos estar dando un doble mensaje. O con una cosa hablamos, con otra cosa actuamos. No. Nosotros tenemos que tener un mensaje que sea puro, no contaminado. Y ese mensaje se va a ver afectado si nosotros no estamos santificados, no estamos puros, no estamos separados. O vamos a decir como en los jugos de naranjas o jugos de fruta, 100% algo, pero cuando uno lo voltea dice que es 5% jugo. No, vamos a decir, antes de comenzar el mensaje de hoy, tengo que decirles que esto es 85% palabra de Dios, 10% opinión propia y 5% algo que escuché por afuera. No podemos diluir el evangelio, no podemos diluir el mensaje de Cristo, porque recuerden que ¿quién fue Cristo? No cometió pecado. Pureza, Él es el ejemplo de pureza. Y sí es posible predicar un evangelio puro, no adulterado, pero tenemos que internalizar que lo que está en nosotros, aunque sea un proyecto que está en proceso, tiene que estar influenciado por la pureza de Dios. Ahora, ¿es posible predicar un evangelio con amabilidad? Yo digo que sí. Dios le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando yo leo ese verso, yo no veo un Dios que está forzando su entrada. Por el contrario, Él dice, ¿saben qué? Yo estoy aquí. Si me oyen y me abren la puerta, yo voy a entrar y podemos cenar y podemos compartir. Si me oyen y si me abren. Él no fuerza nada, no fuerza a nadie.
¿Por qué entonces nosotros tenemos que forzar a la gente? La Gran Comisión dice que vayamos por el mundo, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos y que los bauticemos, no que los ahoguemos. Tenemos que bautizarlos, tenemos que encaminarlos. Pero nadie empuja a nadie. Y saben que así como a Pablo, la revelación le llegó a él. Nadie lo forzó. Jesús se le paró de frente y se le reveló a él. Porque entonces él no puede hacer lo mismo. Nuestro trabajo es predicar un evangelio, predicar la acción redentora de nuestro Jesús. Y Él se encarga del resto, con amabilidad. A veces le voy a decir, y esto con mucho respeto, pero a veces parecemos que a nosotros nos bautizaron en zumo de limón. Porque hablamos la palabra, pero nuestra cara no nos convence. No convence a nadie. Pablo dice que nosotros tenemos que ser conocidos por nuestra amabilidad. ¿Y quieren saber un secreto? Hay una frase que dice, la primera impresión es la que cuenta. Nos hemos puesto a pensar en que, ¿qué si solo tenemos una oportunidad para predicar el Evangelio? ¿Qué si tenemos solamente una oportunidad para demostrar amabilidad? ¿Cómo hacemos pues? Abramos la puerta a alguien. Dejémosle el turno a esa persona que solamente tiene 2 artículos en la fila del Walmart. Buenos días, buenas tardes, adelante, buen provecho. Todo esto es parte de nuestra amabilidad. Otra palabra para evangelio es buenas nuevas. Y el ángel dijo que tenía nuevas de gran gozo. Servimos a un Dios que de hombre no solamente se despojó de lo que tenía, sino que murió por nosotros para que pudiéramos morir a nuestros pecados y resucitó para que pudiéramos vivir con Él. Nuestro mensaje debe incluir amabilidad. Un mensaje de amabilidad causado por la amabilidad de Dios. La amabilidad que Él tuvo con su misión de rescate para nosotros. Punto 6. El evangelio que estamos predicando predica el buen nombre de Jesús. Recordemos lo que hablamos la semana pasada. El nombre trae consigo honra o deshonra. Y eso nos dice que cuando nosotros compartamos el evangelio, ¿qué nombre estamos compartiendo? No digo que no usemos nuestro ejemplo, pero nuestro ejemplo siempre tiene que ir enfocado en quién hizo la obra. Un ejemplo de eso es la música que cantamos. Cuando estamos adorando como congregación, ¿a quién estamos exaltando? ¿Quién es el protagonista de nuestra adoración? Vamos a ver lo que dijo Pablo en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre. No hay otro nombre que tenga el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Cuando yo era muchachito, yo recuerdo que a mí me gustaba pasar tiempo con mi hermano. Porque mi hermano era popular. Mi hermano es 3 años mayor. Y mientras yo estuviera con mi hermano, nadie buscaba problemas conmigo. Yo estaba como seguro. Ahora imagínense, cuando nosotros aceptamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro protector, no hay quien se meta con nuestra alma. Pero nuestro mensaje, nuestra adoración debe ir enfocada en Él y solamente en Él. Un hombre llamado José Batista, de República Dominicana, fue a Rusia a una reunión con unos catedráticos allá en Rusia, en una universidad. Y él ha hecho múltiples estudios relacionados a la identidad del hombre. Resulta que el doctor Batista es un creyente y reconoce que su identidad no se basa en lo que él tiene, sino en lo que Dios le dio como creación suya.
Y él fue a esa reunión en Rusia y todos los catedráticos empezaron a dar sus títulos, fulano de tal, PhD, ABC, DF, etcétera, etcétera. Y cuando le tocó el turno a él se levantó y dijo, mi nombre es José Batista, siervo de Dios, y se volvió a sentar. Gracias al sacrificio en la cruz, fuimos comprados con sangre y ya no somos nosotros. Nuestro nombre ahora está debajo del nombre que es sobre todo nombre. Y nuestra responsabilidad es hablar de una sola cosa. ¿Quién es Él y por qué yo lo sigo? Un reino de virtud. Recordemos que la virtud es todo lo bueno y correcto. Y la semana pasada usamos el ejemplo de la mujer del flujo, que tocó el manto y solamente con tocar el manto se sanó. ¿Por qué? Porque lo bueno, la virtud salió de Jesús y lo bueno y lo correcto sanó a esa mujer. Santiago nos dice que la religión verdadera y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Nuestro llamado como parte de la gran comisión es expresar esa virtud que viene de Dios a nuestros hermanos. Recuerden lo que dice la palabra de que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Y luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, especialmente a la familia de la fe. No nos cansemos de expresar esa virtud, lo bueno y lo correcto que hizo Dios con nosotros, multiplicarlo con otros. Tim Keller dijo que si Dios te ha asignado los bienes de este mundo y no los compartes con otros, no solo es avaricia, es injusticia. Una virtud no puede ser engavetada. Por eso es que la fe de esa mujer activó la virtud que venía de Jesús. Lo bueno y lo correcto que proviene del Padre, esa es la que tenemos que reflejar a otros y así se comparte el Evangelio. El último punto, y ya estamos terminando. El último punto se enfoca en la alabanza. Solo Dios es digno de alabanza. Pablo dice que pensemos en cosas que sean dignas de alabanza. Jesús le dijo a los fariseos que lo externo se va a ver afectado por lo que está dentro de nosotros. Y nosotros no podemos predicar un evangelio si nuestra vida no gira alrededor de la obra redentora de Jesucristo. Si no hubo una obra redentora, no hay evangelio. No va a haber nada si no hubo una obra redentora. El evangelio de Jesucristo es el único que cuando lo comparamos a otras religiones, es el único que no requiere sacrificio de mi parte, porque ya una persona tomó ese sacrificio por mí. Hace un tiempo escuchaba un video de unas personas que estaban cuestionando, unas personas que cuestionaban que Dios era un abusador porque dejó que su hijo muriera. Y utilizaban la parábola del hijo pródigo para defender esa tesis de que Dios era un abusador. ¿Por qué? Porque el padre nunca le dijo al hijo que le devolviera el dinero. El asunto aquí es que cuando hay una falta, siempre hay una deuda. La diferencia con la parábola del hijo pródigo es que el hijo pródigo no era Jesús. El hijo pródigo éramos nosotros. Y el padre fue el que corrió con la deuda de su hijo, aún así cuando él defalcó el dinero. Jesús bajó a la tierra, se hizo hombre, pero siendo Dios, corrió con la deuda de nuestro pecado. Sientan ese alivio. Yo quiero que respiren hondo y sientan ese alivio de que nuestra deuda fue saldada. Piensen como cuando uno salda un carro o una casa. Imagínense ahora que mi deuda por el resto de mis días ya está pagada. Dígame ahora si eso no es digno de alabanza.
porque eso es lo que tenemos que predicar. Regresamos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Si después de esta plática usted no está convencido, veamos el próximo versículo, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo les digo a mis estudiantes que ellos están exentos de ciertos errores mientras yo no les haya enseñado eso. Pero una vez yo los enseñe, ellos no tienen otra excusa. Nuestra responsabilidad es que esto que aprendimos hoy, así como lo aprendimos al estudiar la palabra, como lo hacemos todos los días, lo que recibimos, sea oído o visto, eso tenemos que hacer. Pero nuestra esperanza es que la gran comisión no fue para llanero solitario, porque como dice este verso, al final el Dios de paz estará con vosotros. Y esa es la forma como nosotros podemos predicar un evangelio patas arriba. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de poder ser una extensión de tu voz y poder predicar tu palabra y que las personas puedan ser edificadas y que juntos podamos construir el reino que tú quieres que preparemos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una semana bendecida, una tarde bendecida. Recuerde de buscarnos en Facebook. Nos puede dar like, follow, interactúe. Que tengan una semana bendecida. Quisiera agradecerles por haber participado con nosotros en este día y a la vez quisiera recordarle que el Señor está cuidando y mirando a cada uno de nosotros. Confiemos que Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta prueba. También quisiera recordarle a usted que los jueves a las 7 de la noche seguimos con la clase de discipulado y como ustedes saben muy bien, en Facebook están posteando todas las actividades y los asuntos relacionados con la iglesia. Les agradecemos mucho a los que han estado cooperando con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos ya la facilidad de hacerlo vía online, así es que yo le animo a que siga participando. Gracias. Entre al Facebook y participe igual con el asunto relacionado con la educación de los niños. Ahí hay un portal para que usted pueda verlo y pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Use todas las herramientas que usted pueda usar y le digo que disfrute este día, le digo que el Señor está cerca, le digo que Él no se ha olvidado de nosotros, le digo que los que amamos su venida le veremos pronto, le digo que cada día es una nueva experiencia con el Señor. Bendiciones y que Dios los guarde, los amamos mucho. Un saludo a nombre de la Iglesia El Cruce.